En este video tengo aquí mi celular y vamos a estar hablando de aplicaciones de organización para emprendedores en este 2023. Entonces, la primera que quiero mencionar es Google Calendar. No se ve ahí tan lejos, mejor que no se vea, pero la verdad es que es una locura. Y Google Calendar es una aplicación excelente que yo utilizo para organizar todo mi tiempo y para anotar todo lo que voy a hacer en el día. De hecho, literalmente anoto hasta cuando voy a comer. O sea, todo está programado, porque si todo está planificado con anticipación y con la organización suficiente, entonces voy a poder realizar mejor las cosas. Si quieres ver justamente más a detalle cómo utilizo Google Calendar, puedes hacerlo en un video de YouTube que tengo en mi canal que acabo de crear, donde explico de forma detallada cómo utilizar Google Calendar. Por cierto, no tengo nada que venderte si no tienes un negocio de coaching, agencia o infoproductos que venda más de $1000 al mes, pero si lo tienes y te gustaría escalarlo a 20, 50 o $100,000 al mes, toca los links en la descripción para ver cómo funciona nuestros servicios, cómo podemos ayudarte y el paso a paso para lograrlo. Bueno, con eso dicho, la primera aplicación es esa, Google Calendar. La segunda aplicación que tengo, voy a empezar de las más básicas a las más complejas. Es una aplicación un poco controversial porque no es tan de organización, pero es la aplicación de tiempo en el iPhone, ¿no? El tiempo en pantalla. Entonces, el tiempo en pantalla te muestra justamente cuánto tiempo estás pasando en tu día. Ahora, ¿por qué esta aplicación es relevante para organizarnos? Porque al ver cuánto tiempo pasamos en pantalla, al ver justamente cuánto tiempo estamos dedicando a nuestro día a día en el teléfono, al ver cuánto tiempo le estamos dedicando a cada aplicación, lo que podemos hacer es empezar a tomar conciencia. Y una vez que tomamos conciencia, podemos empezar a ajustar en base a eso. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta que las personas sepan es que realmente planificar no solamente es mirar hacia adelante, sino que también se trata de mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque si planificas solamente mirando hacia adelante y no miras hacia atrás y no reflexionas sobre qué te está funcionando, qué no te está funcionando, qué es bueno, qué es malo para ti, qué te está quitando tiempo, qué te está dando tiempo, entonces realmente va a ser muy difícil poder lograr grandes resultados. Entonces, en ese sentido, es importante que utilices la aplicación de cuánto tiempo en pantalla utilizas en tu iPhone o no sé si Android tenga eso, para poder reflexionar sobre tu tiempo y poder eliminar las cosas que están distrayéndote y ponerte un tiempo límite. Por ejemplo, yo lo que hago es revisar el tiempo en pantalla y tengo un objetivo de no usar más de 2 o 3 horas al día el celular y no usar más de 15 a 30 minutos al día Instagram. Y cuando me veo desenfocado en estas cosas, entonces corto las aplicaciones y por eso es muy importante ver el tiempo en pantalla. La segunda aplicación para emprendedores, para planificar, para organizarte todo eso es Rise. Debajo en la descripción vas a tener un link en donde vas a poder unirte con un 25% de descuento y es una aplicación de pago, pero que tiene un mes gratis, en donde traquea tu tiempo con inteligencia artificial y te hace recomendaciones de cómo optimizarlo. Es muy importante esto para organizarte, porque si no ves a dónde se está yendo tu tiempo, no puedes saber cuáles son las horas del día en las que eres más productivo, cuáles son las horas del día en las que eres menos productivo, cuántas reuniones estás teniendo y cómo reducirlo, qué actividades te están trayendo más ingresos. Y con esta aplicación puedes identificar todo esto. Es muy importante que entiendas justamente cuáles son las cosas que te quitan tiempo para poder trabajar en optimizar eso y poder remover esas cosas que te quitan tiempo. Porque si no lo haces, vas a seguir perdiendo tiempo y el tiempo es dinero en tu negocio. Entonces, esa es otra aplicación número 3. La aplicación número 4 es ClickUp. Esta aplicación, también en la descripción vas a tener un link para unirte con una prueba gratis. Es una aplicación que yo utilizo con todo mi equipo y que literalmente es el centro de comandos de mi empresa. Y ahí están literalmente todas las tareas que nosotros tenemos que realizar, todos nuestros objetivos, todos nuestros planes. Incluso la utilizamos para gestionar nuestros prospectos como CRM. Es una herramienta tan poderosa que funciona incluso también para eso. Entonces, quiero que entiendas que si aprendes a dominar esta herramienta, que también tengo un tutorial ahí en mi canal de YouTube, vas a poder maximizar mucho más tu rendimiento y vas a maximizar tu productividad. Porque yo siempre digo que el cerebro y la mente no es para retener, no es para recordar ideas y cosas, sino que es simplemente para procesar, es para ser creativo, para crear ideas, para aprender, pero luego todo eso lo que tienes que hacer o las cosas que debes recordarte deben estar anotadas en un lugar. Entonces, lo que yo hago es que anoto todas las tareas que tengo que hacer
todas las cosas que tengo que hacer de mi vida personal y profesional ahí. Incluso si tengo que pagar una tarjeta de crédito, si tengo que ir al banco, si tengo que hacer cualquier cosa, incluso desde comprar comida a mi perro, lo anoto en esa aplicación. Entonces me olvido de acordarme de las cosas, ¿no? Porque hago que la aplicación se encargue por mí y mi vida se vuelve un sistema o un proceso. Otra aplicación que también uso es la aplicación de reminders o recordatorios en el iPhone. Ahora, ¿por qué es relevante o importante esta información? Porque justamente esta aplicación lo que nos hace es ayudarnos a poder pasar en claro nuestras ideas. Algo que nosotros tenemos en nuestro día a día como emprendedores es ideas constantemente nuevas. Y lo que pasa es que si no anotamos estas ideas pasan dos cosas. Uno, se nos olvidan. Dos, pensamos que es la nueva cosa urgente e importante que tenemos que salir a implementar. Y tengo muchos clientes que les pasa esto. Creen que su solución a sus problemas es un nuevo funnel, una nueva oferta, algo nuevo, y realmente es simplemente optimizar lo que están haciendo y escalarlo. Entonces, cuando estás haciendo esto en tu negocio, lo que debes hacer es, a medida que te van llegando ideas a la cabeza, a medida que se te van ocurriendo ideas de cómo operar el día a día de tu empresa, lo que debes hacer es simplemente pasar esas ideas a recordatorios de forma constante, ¿sí? Entonces yo lo que hago es que cada vez que tengo una idea, cada vez que tengo que acordarme de algo, cada vez que me toca hacer algo, hago un vacío de información de mis ideas en la cabeza a lo que sería la parte ya de reminders o recordatorios del iPhone. Entonces, de esa forma vacío lo que está en mi mente y lo plasmo en la parte de recordatorios para poder tener mi cabeza libre, tener mi cabeza despejada y no estar acordándome de cosas y tampoco estar desenfocándome en otras cosas. Otra aplicación muy importante y también relevante es Slack. ¿Por qué Slack? También tengo otro tutorial de esto en YouTube, si no recuerdo mal, si no me lo piden y lo hago con todo el gusto, pero yo creo que lo tengo. Y básicamente Slack es una aplicación de comunicación. Ahora, ¿por qué es importante Slack y no WhatsApp? Primero, porque nos separa de lo que es lo personal y nos separa de lo que es lo urgente. Entonces, yo tengo Slack en mi empresa y la utilizo para comunicarme con clientes y la utilizo para comunicarme con mi equipo. Y lo que hago es que trabajo con mis clientes y mi equipo solo en esa aplicación. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es relevante? Primero, porque está mucho más organizado por canales los temas de comunicación y no es simplemente hablar en distintos chats con distintas personas sobre temas dispersos. Segundo, que queda todo centralizado en un lugar y no se mezcla lo personal y lo profesional. Y tercero, que puedes destinar horarios específicos para trabajar en Slack y poder justamente utilizar ese espacio para responder mensajes y poner bloques de responder en el día. Algo que yo hago es que tengo bloques en mi calendario en los cuales respondo mensajes y solamente respondo mensajes en esos bloques, porque si no lo que hacemos es que nos pasamos todo el día en los tiempos libres de forma impulsiva respondiendo mensajes y no le damos prioridad a las tareas más importantes que tenemos que resolver. Y por último, la aplicación final que me gustaría comentar es la aplicación de Google Docs, Google Drive y Google Sheets, todo el suite de Google. Entonces la verdad es que yo utilizo Google Drive para organizar todos mis archivos, utilizo Google Docs para documentar todos mis procesos y crear todas mis lecciones de todos mis programas y utilizo Google Sheets para llevar mis hábitos, llevar mis planificaciones, mis proyecciones, las KPIs de mi empresa, los números de distintas cosas. Así que son dos aplicaciones claves que deberías empezar a utilizar. Tres. Entonces, esas son las aplicaciones para emprendedores para organizarte. Si te gustaría que cree el tutorial de alguna que no he creado y que no encuentras en YouTube, déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, activa la campanita y suscríbete para vernos en el próximo. Y no te olvides de que si quieres escalar tu negocio a 100.000 al mes con garantías por contrato, toca el link en la descripción para ver los recursos de cómo te podemos ayudar a lograr eso.